ahora que se estrenó Maxine, tenemos que hablar de una de las historias de origen de villano mejor contadas de la historia del cine. Y no estoy hablando del Joker, te estoy hablando de Pearl. La historia tiene como base el Hollywood Dream y uno de los mensajes es pues que cada uno puede cambiar su propia vida, su propia historia, puede alcanzar sus objetivos. Con respecto a la estética, la película pues toma inspiración directa del Hollywood del Technicolor y vemos constantemente referencias al cine de la época. De hecho, la película El Mago de Oz de 1939 nos da como la referencia más grande, poniendo a Pearl como si fuera Dorothy. Los jóvenes que intentan ir a un mundo mejor, escapar a un mundo de fantasía, que terminan viéndose decepcionadas por lo que tienen delante y quieren volver a la realidad, a esa vida cotidiana de la que vienen y de la que quisieron huir en ese momento. Aquí la protagonista, Pearl, utiliza el cine como escapismo, como forma de abstraerse de la vida que le ha tocado. Pero esto se convierte en una obsesión. El sexo y la violencia que aprende de las películas serán el detonante para las acciones de Pearl a posteriori. Desde el momento romántico y pasional con un espantapájaros hasta los diferentes crímenes. Lo que pasa con esta obsesión es que Pearl traslada o intenta trasladar ese mundo de fantasía a su vida real. Por ejemplo, cuando decide acabar con la vida de sus padres, ya que les ve como un ancla que no le van a permitir cumplir sus sueños. Esta peli está llena de simbolismos y de un montón de cosas que podemos mirar con lupa, pero me gustaría hacer hincapié en el cochinillo. El cochinillo que su cuñada le regala y que acaba pudriéndose. ¿Por qué es tan importante? Bueno, se trata de un plato americano perfectamente cocinado, algo muy típico para, Acción de Gracias, por ejemplo, aparte del pavo. Y bueno, aunque se lo lleven con toda la buena intención, este plato al llegar ahí termina pudriéndose y representa de alguna forma que todo lo que hay en esa casa, todo lo que llega a esa casa termina pudriéndose también, como si fuera un lugar de alguna forma maldito, un lugar en el que no se puede prosperar. Pearl vive en su mundo de fantasía y comete crímenes por fantasía, digamos. Pero una vez es rechazada en el casting para ser bailarina, empieza a ser consciente de que quizás su madre tenga razón. Y es que a pesar de que vemos que el discurso de Pearl al final de la película es una de las escenas más importantes e impactantes, también hay un monólogo por parte de la madre de Pearl que tenemos que tener en cuenta. Y es que en la vida las cosas no siempre van a ser como nos gustaría que fueran. Y a veces tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y no lo que queremos hacer. Entonces, en ese momento, Pearl, tras ser rechazada, empieza a pensar que quizás una vida normal, una vida cotidiana con su marido, cuando vuelva de la guerra, podría ser realmente satisfactoria para ella. Pero claro, ella ya la ha liado. Es imposible que vuelva a la normalidad. De todas formas, decide esforzarse, limpiando todo, recogiendo todo, preparando esa mesa, colocando a sus padres también a la mesa, como si nada hubiera pasado, creando otra fantasía y con la intención de performar como esposa ideal cuando llegue su marido de la guerra. Así nos lo muestra en esa última escena, en ese último plano. Pearl se esfuerza por ser feliz y vemos cómo fuerza esa sonrisa a pesar de que su mirada nos dice otra cosa. El final de la película nos habla de muchas cosas y creo que es importante que le prestemos atención a la transformación del espacio, esa granja que al principio de la película podemos percibir como muy hostil hacia nuestra protagonista. Incluso en las propias imágenes lo vemos todo oscuro, todo más desaturado, más neutro. Y cuando Pearl vuelve de ese casting del que fue rechazada, cuando comete su último crimen en esta película, al menos, e intenta asumir y aceptar su vida, todo se convierte y deja de ser tan hostil. Esto se debe a que Pearl crea una especie de microcosmos en esa casa, influenciada por el cine y por cómo puede ser una familia feliz, según lo que ella ha visto en esas películas. Esto es una declaración muy aguda sobre cómo se puede interpelar al espectador, cómo se puede, desde el cine, modelar la percepción de la realidad del espectador,
cómo las películas y el mundo audiovisual en general puede influir directamente en la realidad de las personas. De hecho, podemos acercar este mensaje a algo un poco más actual, como podrían ser las redes sociales. Mientras Pearl intenta trasladar el cine a su vida cotidiana, con esos romances, con esas ensoñaciones, con esa vida de fantasía y feliz, aunque termina dándose cuenta de que no es posible porque es ficción, miles de personas, millones de personas se ven influenciadas por lo que se publica en redes sociales como Instagram o TikTok, queriendo convertir su vida, su espacio, incluso sus amistades en algo estético. Llenan su vida de actividades fotografiables, con ropa que parece que está solo hecha para la foto. Es una especie de construcción de la vida a través del consumo, teniendo como referencia ciertos iconos de internet. Algo así. Siendo además estos iconos personas que no te muestran una realidad al 100% real. Es decir, tomar como referencia una fantasía para construir tu vida. Y encima gastando dinero en ello. Y esto lo que hace es desarrollar una grandísima frustración porque la vida no es perfecta y no es estética. Y el consumo, aunque siempre ayuda a tener dinero y comprarte cosas que te gustan, realmente no es el camino directo a la felicidad. O no tiene por qué serlo. Y al igual que vemos en el cine, en las redes sociales, vemos vidas que no son reales. No podemos inspirarnos de la creación de otros, de esa ficción. Es precisamente por esto que ese monólogo de Pearl en las últimas escenas es tan importante. Nos habla de su vida, de sus sentimientos y de todo lo que se negaba a aceptar que formaba parte de ella. Y exteriorizándolo, se da cuenta, más o menos, de lo que es real. Llegando así a la conclusión de que siempre pudo tener otras alternativas, que no tenía por qué haberla liado tanto. De hecho, como mencioné, el monólogo de la madre también es muy importante y sería algo que se contrapone un poco al monólogo de Pearl. Por supuesto, no podemos olvidar las conexiones que tiene la película Pearl con X y con Maxine. El personaje de Pearl siente que es especial y que puede conseguir sus logros sin esfuerzo, mientras Maxine, por otro lado, sabe que va a tener que trabajar mucho para conseguir sus objetivos, incluso luchar por su vida. Maxine se posiciona de una manera contracultural, rechazando el status quo del momento, haciendo películas para adultos, pero dispuesta siempre a hacer todo lo que haga falta para conseguir su sueño. Y claro, existen grandes diferencias en todas las películas. Si hablo de X, por ejemplo, pues para mí la violencia de X es un poco más gratuita, ¿no? Un poco una violencia colocada ahí por puro morbo, pura diversión, como tiene que ser un slasher, la verdad. Pero si hablo de Pearl con respecto a la violencia, toda la violencia que aparece en la película tiene una motivación emocional detrás, mucho más fuerte y mucho más representada que en X, porque en X, pues, aunque tengamos ahora el contexto de Pearl, seguimos viéndole un poco pues sin sentido, ¿no? Unos señores locos que se ponen a matar gente. Pero sin embargo, Pearl lo que hace es exteriorizar esos sentimientos en forma pues de sexo o violencia. No es siempre el mismo sentimiento, a veces es rabia, tristeza, frustración, decepción, y son precisamente sus sentimientos y sus frustraciones lo que hace que conectemos más con el personaje y lo que hace que quizás pensemos que Pearl se merecía más.